¿Cómo están amigos de YouTube? Suscriptores del canal. Bienvenidos a Resolviendo Ejercicios con David. Hoy les traigo un ejercicio de movimiento parabólico y dice nivel pro. ¿Por qué? Porque les voy a indicar, para los que saben o para los que ya tienen un gran nivel en el manejo de las ecuaciones del movimiento de caída libre, pero esta explicación es para los que tal vez desconocen esta propiedad que tiene una ecuación que les voy a mencionar un poco más adelante para resolver este tipo de ejercicios. Bueno, muy bien. El problema dice, se dispara un proyectil desde una altura de 100 metros con velocidad inicial de 200 metros y 30 grados con la horizontal, como muestra la figura. Un vehículo se aproxima con velocidad de 20 metros por segundo constante, en este sentido. ¿A qué distancia inicial debe estar desde el cañón para ser impactado? O sea, me pide toda esta distancia desde el cañón para ser impactado, el que tiene que llegar hasta acá. Muy bien. ¿Cómo se resuelve este problema? Voy a proceder a explicar. Primero, es un problema de encuentros. Entonces, en lo que tengo que concentrarme y la clave para este tipo de ejercicios es el tiempo. El mismo tiempo que le va a tomar al proyectil viajar desde este punto hasta acá va a ser el mismo tiempo que tiene que usar el vehículo en ir desde este punto hasta acá, hasta el punto de impacto. De tal forma que cuando el cañón se dispare y el vehículo comience a avanzar, ambos van a utilizar el mismo tiempo para llegar al punto de encuentro y será el mismo lugar de impacto. Entonces, como ya tengo claro qué es lo que tengo que hallar, es el tiempo, y el tiempo que voy a hallar será para el cañón, en este caso, entonces procedo a resolver el ejercicio. Muy bien. Voy a explicarles las propiedades que tiene este movimiento. Para comenzar, ¿no? Es un movimiento parabólico, por lo tanto, tiene una velocidad inicial para el proyectil de esta manera. Esta será su velocidad en Y y esta será su velocidad en X. Y este es el ángulo alfa que forma con la horizontal. De tal forma que la velocidad en Y será, como es opuesto al ángulo, será seno. Entonces tengo la velocidad inicial del proyectil por el seno, en este caso de alfa, de 30 directamente. Y la velocidad en X será, como es adyacente, es el coseno. Velocidad inicial por el coseno de 30 grados. Primero se hace ese análisis. Segundo, hay que ver que todas nuestras unidades estén en el sistema internacional. Verifico y es así. Todo está en el sistema internacional. Por lo tanto, no voy a tener que transformar nada. Segundo, una vez que ya conozco los componentes de mi velocidad en los ejes Y y X, procedo a analizar el movimiento del proyectil. Y lo voy a hacer con una sola ecuación. Y les voy a explicar por qué. Tengo esta ecuación en el eje Y. Digo, en eje Y es caída libre es el movimiento de caída libre en el eje Y. Y en eje X es
movimiento rectilíneo uniforme. Eso está por sentado. Eso se avanza en teoría. Muy bien. En el eje Y voy a proceder a hallar el tiempo que le va a tomar al proyectil ir desde este punto hasta este punto. Y lo voy a hacer de manera directa. Por eso el título es nivel pro. ¿Y cómo se hace? Voy a utilizar esta ecuación. Y es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Acá en la gráfica había dibujado el nivel de referencia. De tal forma que mi cañón, o el proyectil mejor dicho, se está moviendo de esta manera. Sube, llega a una altura máxima, vuelve al mismo punto de donde partió y luego baja otros 100 metros hasta llegar al punto de impacto. Está haciendo un movimiento de caída libre en el eje Y. Sube, vuelve al mismo nivel y baja todavía más abajo de su nivel de donde había empezado su movimiento. ¿Y cómo se aplica esta ecuación para describir todo el movimiento que está realizando el proyectil? Bueno, es de la siguiente manera. Vamos a tratar de manera vectorial, si se puede decir, porque esto es desplazamiento en eje Y, esto es aceleración en eje Y, aunque es la gravedad siempre está en este sentido, y tengo velocidad también como vector. Lo voy a tratar así y les voy a decir por qué. Muy bien, con los datos que tengo en el problema, puedo ver que mi proyectil se va a desplazar en este sentido. Va a subir y va a bajar. Y su desplazamiento en este tramo va a ser cero, porque lo mismo que va a subir, va a bajar. Pero lo que ya no va a ser cero, va a ser esta distancia que va a recorrer todavía, estos 100 metros que va a bajar. ¿Y cómo interpreto eso? Como está debajo del nivel de referencia, como desplazamiento en Y, voy a anotar esos 100 metros, pero con signo negativo, porque está debajo de mi nivel de referencia. Además, tengo la velocidad inicial en Y, ¿no? Tiene que ser en Y. Mi velocidad inicial la tomo desde el principio. La tomo desde el principio, o sea, desde acá. Mi velocidad es positiva, hacia arriba, está subiendo. Entonces, mi velocidad inicial se queda como está y será velocidad inicial en Y. El tiempo no cambia. Y acá, ¿qué signo utilizo? Voy a utilizar el signo negativo. ¿Por qué? Porque en un principio mi proyectil está moviéndose hacia arriba, en contra de la gravedad, o sea, en contra de la aceleración de la gravedad. Entonces, por eso voy a utilizar el signo negativo. Y ya tengo mi ecuación adecuada para tratar todo el movimiento del proyectil hasta que llega al suelo. Y este tiempo va a ser el tiempo total que va a emplear el proyectil en ir desde su punto de partida hasta su punto de llegada, hasta que impacta con el suelo. O mejor dicho, en este caso, hasta que va a impactar con este móvil que se está moviendo en esta dirección. Entonces, una vez planteada mi ecuación, la puedo llamar 1. Voy a reemplazar datos. Voy a hacer algunas consideraciones por acá. Voy a anotar por acá arriba mi velocidad en Y es igual a velocidad inicial del proyectil por el seno de 30 y mi velocidad en X será mi velocidad inicial por el coseno de 30. Muy bien, esto ya está claro, ya está explicado. Entonces me queda como resultado del análisis del movimiento del proyectil esta ecuación. ¿Y cómo la aplico? Borro todo esto. Y aplico mi ecuación.
que la he adaptado para describir todo el movimiento del proyectil. Aquí es menos. Entonces, reemplazo datos en esta ecuación. Tengo menos el desplazamiento que va a ser, pero en sentido abajo del nivel de referencia. Entonces pongo menos 100. No voy a poner unidades porque voy a trabajar una ecuación de segundo grado por este exponente del tiempo. Como velocidad inicial en y tengo la velocidad inicial por el seno de 30. Entonces reemplazo directamente ese dato, que es 200 por el seno de 30 por t, el tiempo que estoy buscando, menos 1/2 de la gravedad, que es 9,8. Es dato, eso no se proporciona, se sabe, por el tiempo al cuadrado. Y ya tengo mis valores reemplazados en esta ecuación que adecué para que describa todo el movimiento del proyectil hasta que impacte con el suelo o con el camión en este caso. Y ahora, como tengo valores numéricos, lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación de segundo grado para el tiempo, y lo hago de la siguiente manera. Tengo menos t cuadrado, para que sea positivo lo llevo a este lado, entonces tengo 1/2 de 9,8 por t cuadrado, esto también lo llevo al otro lado con signo negativo, menos 200 seno de 30 por t, y menos 100 es igual a 0. Opero números, datos. 1/2 por 9,8, 4,9 t cuadrado, menos seno de 30 por 200. Seno de 30 es 1/2, ángulo notable, entonces esto queda como 100 t. Y finalmente menos 100. Y todo esto igual a 0. Y ya tengo mi ecuación de segundo grado planteado para el tiempo. Entonces digo, tiempo será igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2 veces a. Esto es a, esto es b y esto es c, incluidos sus signos. Entonces reemplazo. Menos b, menos por menos me va a dar más, entonces es 100 más menos raíz de 100 al cuadrado menos 4 veces a, 4,9 por c, que es menos 100. Menos 100, cierro raíz, dividido entre 2 por a, 2 por 4,9. Y arreglo este 4, parece 9. Muy bien. Listo, ya tengo mi expresión para hallar t. Borro todo esto. Y resuelvo para t. Entonces digo t será igual a menos a 100 más menos, calculo este valor. Menos por menos me va a dar más. Entonces todo esto dentro de la raíz será una cantidad positiva. Entonces hallo ese valor. Y es 109,36. Entonces anoto ese valor, 109,36. Todo dividido entre 2 por 4,9, 9,8. Y de acá voy a obtener T1 y T2. T1 con el signo positivo y T2 con el signo negativo. Desde ya puedo ver que T2 me va a dar un valor negativo. Entonces, como va a ser negativo, no lo voy a usar. Solo voy a usar el signo positivo porque me va a dar positivo el tiempo. Y en física, y en este tipo de casos, se usa el tiempo positivo.
Muy bien, ¿cuánto me dará T1? 21,36. 21,36 segundos. Tienen que ser segundos porque la ecuación es dimensionalmente correcta. Entonces ya tengo todo el tiempo que le voy a emplear al proyectil en ir desde acá hasta acá. Y esa es la función especial de la ecuación que les había comentado, ¿no? Al que no me cree, que lo compruebe, que lo haga tramo por tramo, hasta la altura máxima, vuelve al mismo nivel y de acá hasta acá. Y le aseguro que le va a salir lo mismo. Pero continúo resolviendo mi ejercicio. Muy bien, una vez que ya tengo el tiempo que le va a tomar al proyectil en hacer todo su recorrido en el eje Y, ese mismo tiempo me va a servir para encontrar en el eje X su desplazamiento también, porque en eje X será movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aplico la ecuación para este tipo de movimiento, que es solamente una velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y este tiempo va a ser este tiempo que voy a emplear, la distancia que va a recorrer el proyectil en el eje horizontal y la velocidad inicial en X para el proyectil. Lo que necesito hallar es esto, porque esto ya tengo de dato. Entonces despejo la distancia del proyectil. Distancia del proyectil será la velocidad inicial en X, que por cierto es constante, no puede ser inicial, se va a mantener en todo momento esa velocidad, por el tiempo T1. Y reemplazo datos. Mi velocidad inicial en X, que es esta, es la velocidad inicial por el coseno de 30 por el tiempo T1, que es, podemos poner acá y luego reemplazo datos. Ahora sí reemplazo datos, X del proyectil será velocidad inicial 200 coseno de 30, estos son metros por segundo, y mi tiempo 21,36 en segundos. Entonces segundos con segundos se van y mi distancia del proyectil me va a dar en metros. Hago ese cálculo y me da 3.699,67 metros. Muy bien, ya tengo este dato del problema. Ahora tengo que hallar esta otra distancia. Y eso es muy fácil. Es movimiento rectilíneo uniforme para este móvil. Voy a anotar por acá esta distancia X del proyectil, que va a ser 3.699,67 metros. Y ahora voy a borrar todo este cálculo que hice. Muy bien. Y me concentro en el vehículo. Para el vehículo puedo decir, para el vehículo tengo movimiento rectilíneo uniforme, porque su velocidad es constante. Acá tiene constante. Entonces aplico la ecuación para el vehículo. Velocidad del vehículo será distancia que va a recorrer el vehículo dividido entre el tiempo. ¿Pero qué tiempo? Este tiempo es el de encuentro. Y voy a usar este tiempo. Tiempo 1. Porque necesito que ambos cuerpos se encuentren. Y lo que no conozco es la distancia. Esto es dato y esto es dato. Entonces despejo. La distancia que va a recorrer el vehículo será la velocidad del vehículo por el tiempo 1.
y reemplazo datos. Tengo la velocidad del vehículo, que es 20 metros por segundo, ahí están en los datos, por el tiempo, que es 21,36 segundos. Entonces segundos con segundos y me da metros. Hallo la distancia que va a recorrer el vehículo y será 427.27. 427.27 metros. Ya tengo la distancia del vehículo. Entonces la anoto por acá. Distancia del vehículo, 427.27 metros. Y el problema me pide hallar la distancia inicial a la que debe estar el móvil o el vehículo para que logre impactarse con el proyectil. Y esa distancia será desde acá hasta acá, o sea, la suma de la distancia que recorre el proyectil y la distancia que recorre el vehículo. Finalmente voy a hacer eso. Entonces, la distancia que me pide, que es mi incógnita, será x del proyectil más x del vehículo. Y reemplazo datos. X del proyectil, 3.699,67 metros, más la distancia que recorre el vehículo, que es acá, ¿no? Lo mismo, 427.27 metros. Y mi distancia me dará en metros también. Esto está medio feo. Lo arreglo. Y digo, X será 4.126.93. 4.126.93, ¿sí? Metros. Perfecto. Y esta es la respuesta a mi problema. Lo que me pide hallar en el enunciado. Espero que les haya servido, amigos. Esta ecuación tiene sus propiedades. Y hoy les mostré una de ellas. Tiene bastantes más. Los que se consideran muy diestros sabrán cómo usarlas. Muy bien, amigos, gracias por ver el video. Denle like, por favor. Suscríbanse, compartan con sus amigos y conmigo será hasta una siguiente oportunidad.